Bueno, entonces ya teniendo aquí claro lo que es la minería de datos, cómo se aplica, en qué sectores se puede aplicar, si nos damos cuenta de las bondades que nos da, qué características trae, ventajas, etcétera. Vamos entonces a ir mirando cómo es la metodología para hacer minería de datos, ¿sí? Entonces dice lo siguiente. Un trabajo de minería de datos podríamos decir que típicamente consta de las siguientes partes. Primero, entendimiento del problema. Se trata de hablar con el cliente, conocer sus necesidades, conocer su negocio o actividad, conocer qué datos relevantes tiene disponibles y cuáles serían necesarios pero no están disponibles. O con eso, ¿sí? Primero, entender el problema, ¿sí? Entonces yo me voy con el cliente y, y hablo con él. Entonces, nos busca a nosotros como ingeniero de sistemas almacenes SAO, Aguachica, y nos dicen, señor cliente, ¿cuál es su problema? Entonces él nos explica. Vea, lo que pasa es lo siguiente, yo tengo una gran base de datos de todas las ventas del 2019, ¿sí? Donde hemos venido atendiendo a todo el público en Aguachica y necesitamos identificar que ustedes me hagan un proceso de descubrir cómo es el comportamiento de ventas aquí en Aguachica, porque muchos productos se me están perdiendo por fecha de vencimiento, productos perecederos se me maduran muy rápido y se me está perdiendo mucho producto como las lechugas, como las frutas, como las verduras. Entonces, eso hace que estamos perdiendo dinero. Entonces, yo como administrador acá me están pidiendo que tengo que reducir al máximo esa pérdida de productos, tanto de que se vencen como aquellos perecederos que se maduran o se dañan, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí el cliente a mí me está diciendo cuál es su problemática, cuál es su necesidad, ¿sí? Ya yo comienzo a entender de que es un negocio de supermercados que venden frutas y verduras y que venden productos con fecha de vencimiento muy corta y que se están vendiendo, se están dañando. ¿Listo? Todo ese tipo de cosas me van a permitir a mí entender, ¿sí?, cuál sería el problema, ¿sí?, para comenzar a generarle una posible solución. Ahora pasamos a la siguiente fase, entendimiento de los datos, ¿sí? Entonces dice, hay que saber qué significan los datos, si continuos o discretos, qué tipo de valores toman, qué utilidad futura puede tener y saber si están bien capturados o no, ¿sí? Entonces, listo, ya el de almacenes SAO me dijo qué era lo que quería, van a abrir una sucursal en Ocaña, eh, el de Ocaña también necesita hacer lo mismo, puede estar pasando problemas similares, el SAO Ocaña también se le están perdiendo frutas y verduras, se le está venciendo mucho producto, listo. Ahora, yo digo lo siguiente, ¿cuál es la siguiente fase? Me dan la base de datos, entonces me tienen que dar la base de datos, listo. Y yo tengo que comenzar a analizar cómo están los datos y qué significa cada uno de ellos. Ojo, es fundamental acá y una de las cosas en las cuales tenemos que enfrentarnos nosotros los que analizamos o los ingenieros que nos dedicamos al análisis de datos es de que muchas veces nos encontramos con que la captura de los datos es muy mala. Y si la captura de los datos es mala, el proceso también se dificulta. ¿Cómo así una captura mala? Por ejemplo, si yo dejo en un campo de texto, voy a hacer un formulario. Y en ese formulario yo voy a capturar la edad de una persona. ¿Listo? Y resulta que una persona coloca la edad, el número y una cajera de un supermercado. A lo mejor me regala su edad, entonces la dice 32 años, entonces yo coloco 32. No, pero si yo coloco la palabra 32 y no el número, entonces, y la base y el sistema permite almacenar la información así, pues voy a tener datos que me van a dificultar el proceso.
Porque no es lo mismo tener datos 32 en número que tener 32 en letras, ¿sí? Casos como eso. Femenino y masculino. Entonces una persona llegó y colocó F, femenino, M, masculino. Otro la compró completa, masculino. Otro colocó la palabra, la mitad de la palabra. Entonces, ¿qué hace? La información se está capturando de una forma ahí incorrecta. Entonces, hay que ver cuando dice que si se están bien capturados los datos, ¿sí? Entonces, es fundamental que tengamos presente eso, ¿sí? Que nosotros tenemos que enfrentarnos a ese tipo de circunstancias, ¿sí? Porque muchas veces los sistemas viejos no validaban tanta información. Por eso es que yo le recalco a los estudiantes que ven conmigo una materia que se llama Ingeniería del Software 2. Cuando estamos en el proceso de construcción de software, nosotros tenemos que tener muy claro de que si nosotros hacemos un buen diseño, análisis y diseño, vamos a tener una buena construcción. Por eso es que yo recalco que cuando uno hace un modelamiento y, por ejemplo, hace un caso de uso, en el caso de uso se debe explicar el tipo de datos que vamos a almacenar, ¿sí? Si es entero, si es float, si es doble, si es string, si es char. ¿Por qué? Porque si usted no le explica desde el inicio, el desarrollador puede cometer errores, porque si usted no le dice a él, en un caso de uso, los tipos de datos como deben ser, pues van a incurrir en un error más adelante. ¿Sí? Y ahí es donde se viene afectado la captura de los datos. Sigamos acá. Listo. Entonces tenemos entendimiento de los datos. Tercero, preparación de los datos. Se trata de reflexionar sobre cómo guardar los datos. Típicamente hablaremos de tablas con filas y columnas, pero hay que ver cómo se organizan las tablas, cómo se interrelacionan entre ellas, etc. En definitiva, organizar los datos para poder sacarles partido. Entonces, yo tengo una base de datos, ¿sí?, relacional donde tengo múltiples tablas. Entonces yo tengo una tabla producto, tengo una tabla cliente, tengo una tabla factura, tengo una tabla detalle de factura, ¿sí? Entonces, ¿qué dice preparación de los datos? Es coger esos datos y meterlos todos en una sola tabla, ¿sí? Para que me quede una única matriz con filas y columnas, ¿sí? Entonces, tengo unas tablas relacionales y genero una única tabla, ¿sí? A eso hace parte de comenzar a preparar los datos. Modelamiento. 4. Una vez se tienen los datos organizados, hay que definir los algoritmos que se van a utilizar para tratar los datos. Una vez tratados los datos, nos devolverá información útil. Repito, modelamiento. Una vez se tienen los datos organizados, hay que definir los algoritmos, que aquí ya empezamos a hablar de algoritmos de inteligencia artificial, que se van a utilizar para tratar los datos. Una vez tratados, los datos nos devolverán información útil, que es la información de interés. Quinto, evaluación. Dice, los resultados obtenidos deben ser sometidos a comprobación y verificación que están libres de errores. Ratificar que son útiles para los objetivos perseguidos. Entonces, ya yo tengo que descartar en ese proceso que hice aquí de modelamiento, tengo que descartar, decirle a la herramienta, vea, yo voy a trabajar con la edad, es importante para mí la edad de la persona, pero esto trabajar es con números, o sea, lo que no sean letras, toca descartarlo. Así de sencillo, así de simple para que lo entendamos. Despliegue funcional y comercial. Una vez que se tiene automatizada la captura y tratamiento de datos para obtener unos resultados, se desarrollan herramientas normalmente en forma de aplicaciones informáticas que permitan generar alertas, informes, estadísticas, etc., que tienen una utilidad directa para la toma de decisiones y sistemas de información del cliente, ¿sí? Entonces ya al final, al cliente, al dueño del supermercado, del Sao Caña o Sao Aguachica, le estamos diciendo, mire, la estadística que nos generó fue este. Entonces hay que tener en cuenta los productos que más se están vendiendo a nivel de hortalizas son estos. Los artículos que más se están dañando a nivel de hortalizas son estos. Las frutas que más se están vendiendo a nivel de jóvenes de edad X a edad X es esta. Y las frutas que más se están dañando son estas.
Entonces, esos informes y estadísticas le van a permitir a las personas la toma de decisiones, ¿sí? Al final, ¿qué es lo que nos va a pedir el dueño del negocio? Hasta aquí quería darles la clase de hoy, minería de datos. Espero que les haya quedado bien, traté de ser lo más claro posible. Ya la siguiente fase, ¿cuál es? Vamos a desarrollar un pequeño taller donde van ustedes a hacer una pequeña investigación para empezarnos a meternos en el cuento de cómo es ya técnicamente hacer minería de datos. Para eso yo les voy a mandar unos manuales, unos instructivos. Vamos a empezar a hacer paso a paso el tema de hacer minería de datos. Entonces, muchachos, gusto haber estado con ustedes de esta forma virtual. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.